Buen día. Hoy es una nueva clase de Electrotecnia 1 y en la clase de hoy vamos a ver fundamentalmente la aplicación de componentes pasivos en régimen transitorio, enfocándonos a cómo van a reaccionar tanto los inductores como los capacitores, que vamos a ver hoy los conceptos, en régimen transitorio, que es uno de los temas más importantes, junto con el régimen permanente, de la materia. Entonces, el tema de hoy va a estar muy enfocado en el régimen transitorio de los inductores y de los capacitores. En la clase pasada hemos visto específicamente los inductores. En esta clase vamos a ver también los conceptos de capacitores y cómo reaccionan fundamentalmente cuando viene un escalón, o sea, una conexión o una desconexión. También en la clase pasada hemos visto cómo era el concepto de reactancia inductiva, que era fundamentalmente la oposición que genera un inductor basado en la ley de autoinducción de Lenz ante el paso de una corriente alterna. O sea, no un transitorio, sino específicamente un régimen permanente o corriente alterna. Y hemos visto de que al generarse un efecto de autoinducción de sentido contrario, eso se podía implicar que creaba una contracorriente, con lo cual la corriente quedaba disminuida, o sea, la corriente que pasa el inductor quedaba disminuida, y no solo disminuida, sino también atrasada en fase, lo cual hacía que se especifique o que se autentique al inductor como un componente resistivo, y no decíamos resistivo, sino reactivo, ante el paso de la corriente alterna. Entonces fue especificado que esa reactancia inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia y por el valor de la inductancia. Eso es lo que constituye la reactancia inductiva, que obviamente va a ser una reactancia que va a depender de la frecuencia. Cuanto mayor frecuencia, mayor reactancia inductiva, o sea, mayor oposición al paso de la corriente, y también cuanto mayor sea el inductor, o sea, más número de vueltas, más longitud o menor sección, o más permeabilidad, vamos a tener una mayor reactancia inductiva. ¿Había quedado alguna duda sobre estos temas? No he visto ninguna consulta. Sobre, profe, el desfasaje de la señal. Sí, o sea, después lo vamos a abordar de vuelta con más intensidad, pero sí, efectivamente, cuando ocurre un paso de corriente, lo que va a suceder es de que no solo va a disminuir el valor, sino que a su vez la corriente va a quedar desfasada respecto de la tensión. O sea, en la ley de Ohm, la consecuencia va a ser de que la corriente va a quedar desfasada con la tensión. En principio va a quedar desfasada a 90 grados si es un inductor puro, pero ya más adelante en la próxima clase vamos a ver que ese desfasaje va a depender de cuál es el valor de la resistencia que tengamos. Perdón, ¿hay algún problema de conexión que hay tanta gente que se está desconectando? Kevin, por ejemplo, ¿por qué quedó desconectado? Bueno, por favor, quienes puedan prender sus cámaras, serían tan amables de prender las cámaras para que yo pueda verlos personalmente, porque si están trabajando con datos de celular, dejen nada apagado, pero si tienen la posibilidad de poner las cámaras, les pido por favor, porque es muy
estresante no poder ver a las personas con las que estamos en clase. O sea, yo entiendo que es más fácil tener la cámara apagada, pero para que podamos tener una videoconferencia, yo la verdad que prefiero que las cámaras estén prendidas para poder interactuar. Ahí está, perfecto. Es mucho más clase. Si no, yo también apago la cámara. Pero es mucho mejor poder ver a las personas. Aunque sea, por ejemplo, como Agustín López, que pone una foto, pero está bueno poder saber con quién uno habla. Bueno, entonces esa era la pregunta, creo que la había hecho. ¿Quién la había hecho? La pregunta recién. Yo, profe Jauregui. O sea, lo que te quería decir es de que vas a tener un desfasaje aparte de la pérdida del valor, o sea, como consecuencia de la ley de Ohm. No te explicas porque en la próxima clase ya vamos a abordar este tema así específicamente del desfasaje, que es muy, muy importante. ¿Alguna otra duda había quedado de la clase pasada? Bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y vamos a ver una presentación. Pueden continuar con la presentación que habíamos usado en la clase pasada. Bueno, en la clase pasada habíamos visto que la tensión generada iba a depender específicamente de los valores del solenoide, ¿sí? Pero habíamos visto con mucha claridad que si el tiempo de variación de la corriente tendía a cero, entonces la tensión generada va a tender a infinito. Esto lo hemos visto parcialmente, pero ahora lo llevamos más a la especificación y vemos que en un solenoide, es decir, en un electroimán, lo que vamos a tener es que si nosotros hacemos que esas variaciones duren muy poco tiempo, la tendencia va a ser que la tensión autoinducida tienda a ser mucho más grande. Si duraría cero el tiempo, entonces esta ecuación nos daría infinito, lo cual sería, digamos, imposible, pero sí nos da la pauta de que cuanto menor es el tiempo del transitorio, entonces mayor es la tensión autoinducida. Entonces, y bueno, también depende de la inductancia. Obviamente, cuando tenemos una inductancia más grande, o sea, ya sea que la longitud sea más grande, que la sección sea más grande, que digamos, tengamos una mejor permeabilidad, o sea, que se comporte como un mejor solenoide, o sea, como un mejor electroimán, entonces vamos a tener circunstancias que van a hacer que la tensión autoinducida sea mayor. Esto significa que una conexión o una desconexión rápida va a significar una alta tensión. Pero también
va a implicar que una desconexión genere un valor tendiente a infinito con un sentido inverso a la polaridad que lo generó. Por ello, al desconectar una bobina se produce un aumento de tensión y salta un arco de tensión en los bordes del interruptor. Vamos a verlo, cuál es el efecto concreto que es. Por ejemplo, el componente que se llama relé, se coloca en el relé un dispositivo que es un diodo, que lo que va a hacer es de que esa corriente autoinducida se descargue sobre sí misma, y no en el interruptor, que podría ser un semiconductor y lo podría variar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo típico de relé, en donde, bueno, este componente es un componente que van a ver en electrónica, que es un transistor, y se le coloca al inductor del relé, se le coloca un componente diodo. ¿Para qué? Para que cuando se produzca el efecto de autoinducción, esa inducción se cierre sobre sí misma. Fíjense que ustedes acá podrían tener una corriente. Entonces, inicialmente esa corriente, cuando el transistor se cierra, viene por acá, viene por acá, viene por acá y va a más. Esa corriente obviamente va a generar un campo magnético en este inductor. Esa generación de ese campo magnético va a ser el que va a actuar sobre los contactos del relé. Pero también va a suceder que cuando desaparezca la conexión, ese campo magnético empiece a disminuir, pero vamos a tener un conductor, que es la propiedad que va a estar sometida a la disminución de ese campo magnético. Y aplicando la ley de Faraday, vamos a decir que si un conductor está inmerso en un campo magnético variable, tal como este que está disminuyendo, va a producir una corriente inducida. Esa corriente inducida va a ser de sentido contrario a la causa que la generó. Fíjense que la causa que la generó era así, y va a producir una corriente al revés. Va a producir una corriente al revés que va a ir hacia la fuente. Y en general, antes de la fuente, nosotros lo que vamos a tener es algún tipo de interruptor. Entonces, cuando este interruptor se abra, vamos a tener una corriente al revés que va a ser de intensidad bastante alta, y sobre todo que va a generar una tensión alta, justamente por la ley de Lenz. Entonces esa tensión alta es la que podría producir una chispa aquí en el contacto. Entonces, ¿qué se hace para evitar esa chispa? Lo que se hace es que esta corriente, en vez de venir hacia la fuente, que sería el único camino, lo que se hace es que esa corriente, en vez de ir hacia la fuente, vaya hacia otro lugar. Y hacia otro lugar es hacia este diodo. Y entonces que el circuito se cierre sobre la propia bobina, y esa corriente lo que haga es, digamos, agotar toda esa energía magnética que generó, pero que se agote no sobre el circuito de entrada, sino sobre la propia bobina. ¿Alguien entendió este concepto, Weber? Sí, ¿lo podría repetir de nuevo, profe? Perfecto. O sea, lo que quiero decir es que cuando se desconecta el interruptor, lo que vamos a tener es que en vez de que esa corriente de ley de Lenz vuelva al interruptor, a este interruptor que ahora lo vuelvo a dibujar, en vez de que vuelva a este interruptor, que se cierre esa corriente sobre la propia bobina.
O sea que se descarga sobre sí misma. ¿Correcto? Sí, profe, ahí quedó claro. A ver, Gabriel, Lino, estoy viendo, ¿lo has entendido? Perfecto. A ver, de pronto Mario. A ver, Maizare, ¿te quedó claro? Sí, se entendió, profesor. Perfecto. Para eso es que se pone el diodo acá en paralelo con la bobina, para que no se rompa el circuito. O sea, que no se rompa el circuito de entrada, o sea, que no generemos chispa acá en el interruptor. Tengan en cuenta que a veces este interruptor no va a ser un interruptor, va a ser una X directamente. ¿Sí? Entonces, incluso este transistor que está acá también se puede romper. Entonces, lo que queremos evitar es que se produzca una alta tensión en el circuito de alimentación. ¿Correcto? Entonces, por eso es que se pone necesariamente este diodo. El diodo funcionaría como una suerte de válvula, ¿que no, profe? Como una válvula de retorno, podríamos decir que funciona. ¿Sí? Como una válvula, digamos, anti-retorno, sería que está funcionando. O sea, lo que queremos es que la válvula se trague, perdón, que el diodo haga que la propia bobina que generó esta contracorriente, esa contracorriente afecte solamente a ella misma. ¿Sí? Esa es la idea, que la contracorriente esa no afecta al resto del circuito, sino que toda esa energía se descargue sobre ella misma. ¿Correcto? ¿Cristian? Sí, ¿Cuál? profe. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿El diodo podría ir conectado en cualquier sentido? No, justamente, ustedes todavía no saben mucho de diodos, pero puesto así, a ver, lo pongamos al diodo al revés, yo me voy adelantando, pero si el diodo hace una conducción solo en un sentido, o sea, el diodo teóricamente, esta flechita indica cuál es el sentido que circularía la corriente. Una corriente que viene así no puede circular por el diodo. ¿Sí? Una corriente que viene así no puede circular por el diodo. Pero, o sea, por el diodo, la corriente que viene inicialmente sí circula por la bobina, pero no circula por el diodo. ¿Sí? El diodo solo admite corriente en este sentido. Pero, fíjense que si ahora se está generando una corriente inversa, ¿sí? Y es así, esta corriente sí va a poder circular por el diodo, porque es inversa. ¿Sí? O sea, esta corriente en donde esto es un negativo y esto es un positivo, sí va a poder circular por el diodo. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces sí va a poder circular esta corriente por el diodo. Justamente el diodo tiene que estar en sentido inverso al paso de la corriente, pero va a ser directo al paso de una corriente inversa. ¿La pasa? ¿Te quedó más o menos claro? Bien. Bien. Vamos a seguir. Bueno, otra de las condiciones tiene que ver con este dibujo. Fíjense que acá yo estoy aplicando un escalón de corriente. ¿Sí? Y cuando yo aplico un escalón, lo que decimos que por ley de autoinducción se va a generar una tensión. Entonces, fíjense que cuando
yo tengo una variación muy rápida de la tensión de entrada o una variación muy rápida de la tensión de entrada, pero en sentido descendente, lo que me va a generar por la autoinducción son estos picos. O sea, picos que duran muy poquito tiempo, pero pueden ser de valores muy altos. En este caso, fíjense que en una bobina muy chiquita, que tenemos 1 amper, me están generando tensiones de 30 voltios. ¿Sí? Ya sea en el sentido de conexión o en el sentido de desconexión. Esto se suele marcar así con una flechita. Esta flechita indica que es un transitorio que dura muy poquito tiempo y que es de valor que tiende a infinito. O sea, si nosotros ponemos que dura tiempo cero la subida y tiempo cero la bajada, cuando queremos decir que tiende a infinito, se pone una flechita para arriba o una flechita para abajo, que esto quiere decir que tiende a infinito o a menos de infinito. Pero veamos qué pasa en un solenoide típico como un inyector de combustible. En un inyector de combustible, nosotros básicamente lo que tenemos es que hay un solenoide, y este solenoide lo que hace es ayudar a un sistema presurizado para que inyecte una aguja a un sistema de alta presión. A ver, les voy a hacer una pregunta a ver si algo de esto de inyectores tiene mucha idea. A ver. A ver, Nicolás Tapia. Nicolás Tapia, ¿vos pensás que el solenoide va a ir contra una presión de 15.000 psi bajo el inyector? No, no se escuchó nada. Profe, ¿me puede responder? ¿Me puede decir no la pregunta porque no tengo buen internet? Ah, bueno, para, entonces cambia. Vamos a preguntarle a Florencia Romero. Florencia, ¿estás ahí? Sí, profe. Florencia, la pregunta es la siguiente. ¿Vos pensás de que el solenoide actuará sobre la aguja del inyector, cerrando o abriendo el paso del inyector contra una presión que hay en la flauta de inyectores de 15.000 psi? Mm. Mm. Sí. Ajá, bien, vamos a preguntarle a Germán Flores. Misma pregunta, Germán. Sí, profe. Porque la presión viene del tanque de combustible. Ya, El tanque de combustible tiene 15.000 psi. sí, y al entrar la flauta entra con más presión hacia el inyector, profe. O sea, ¿vos decís que viene el tanque de combustible de alta presión? Sí, Vamos a preguntarle a Roberto Ibarra. ¿De dónde proviene la alta presión de la flauta de inyectores? Ibarra. No tengo bien claro, profe, así que no sabría responderlo bien. Gustavo Ortiz. Ortiz. Tampoco lo tengo claro, profe. Bueno. A ver, ¿y alguien lo tiene claro? Profe, de la bomba de combustible.
¿De la bomba de combustible? Sí. Oh, sí, pues. Bien. En general va a haber una bomba, que no va a ser la bomba de combustible. Va a haber una bomba, o sea, no va a ser la bomba de combustible la que saca del tanque de combustible, va a haber otra bomba adicional que va a generar una alta presión. Esa alta presión es, por supuesto, de la bomba inyectora. Y nosotros vamos a tener acá que esta aguja se tiene que enfrentar contra 15.000 PSI. O sea, para que tengan ustedes idea qué es 15.000 PSI, si la manguera de combustible de un diésel saliera, si saliera un chorrito de 15.000 PSI y usted tuviera la mano ahí, le perfora la mano. Pero no que se la perfora, capaz que se la saca la mano. O sea, es mucha presión 15.000 PSI. Entonces, esta aguja se tiene que enfrentar con enorme fuerza. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo es si el solenoide del inyector es el que enfrenta, o sea, le empuja a la aguja para enfrentar esa enorme presión. Chao. ¿Cómo es eso? O sea, la pregunta es si el solenoide es el que enfrenta a la enorme presión que tiene la flauta de combustible. No, profe. Ajá, ¿y cómo pensamos que? Está ayudada hidráulicamente, digamos. O sea, tiene un circuito que va abajo de la aguja y otro arriba. Entonces las presiones abajo y arriba de la aguja están equilibradas y el solenoide solamente abre y cierra. Exacto. O sea, lo que tenemos es justamente lo que dice acá Sergio, es que nosotros, la aguja está sometida al mismo tiempo, fíjense que acá tiene una entrada de combustible y acá está la salida. Entonces, al mismo tiempo la aguja está sometida a la misma presión de los dos lados. Por lo tanto, es como que estaría flotando esa aguja. No flotando, pero sí hay una pequeña presión menor del lado de arriba que la del lado de abajo. Entonces, el solenoide no hace mucha presión, o sea, con una mínima presión que hace, ya vence ese equilibrio a favor del lado del inyector, o sea, del lado del solenoide. ¿Me entiendes? O sea, no es que la aguja es solenoide contra flauta, es solenoide contra una pequeña presión que tiene que hacer, porque esa aguja tiene combustible de los dos lados. Tiene combustible a alta presión del lado de arriba de la aguja y combustible a alta presión del lado de la aguja. Eso lo llamamos circuito pilotado. O sea que no tiene que hacer un enorme esfuerzo el solenoide para empujar la aguja. Es una pequeña presión, si no tendría que ser un solenoide gigantesco. O sea, este solenoide en general consume alrededor de 1 ampere y medio máximo. ¿Sí? No es un solenoide gigantesco. El inyector basa toda su tecnología en ese sistema en que el solenoide no tiene que hacer mucha fuerza, encima va a tener que hacer una fuerza pequeña, pero va a tener que ser modulada por un ancho de pulso, por una modulación de ancho de pulso. Entonces, este es el inyector de combustible. Pero, ¿cuál es el tema fundamental? Acá vemos un diagrama en osciloscopio de cómo es el inyector. Vemos que el inyector inicialmente tiene una tensión de 12 voltios. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Fíjense, esto es la tensión. Tiene 12 voltios. De pronto, se conecta. Cuando se conecta, cae a 0 voltios. ¿Lo ven? ¿Por qué pasa esto? Porque el inyector está alimentado con 12 voltios
Y la EQ es una llave que cuando se conecta lo lleva a masa. Y entonces circula una corriente. La corriente va a ser en rojo. ¿Sí? Yo les muestro este diagrama porque muchas veces, y a donde estamos midiendo esto, fíjense, a donde está el tester que está midiendo esto, es acá. Acá está el tester que está midiendo esto en tensión contra masa. Y acá tenemos un amperímetro. Lo vamos a poner acá el amperímetro, que está midiendo la corriente. Fíjense que muchas veces me han cuestionado, porque yo en la práctica profesionalizante, en los exámenes de práctica profesionalizante, suelo preguntar qué tensión tiene un inyector cuando está conectado. O sea, cuando la EQ está actuando. Y la gente me dice, normalmente, ¿qué tensión tengo acá? Fíjense que cuando no está conectado, tengo 12 voltios. Este es un diagrama de osciloscopio, ¿no? Cuando no está conectado, o sea, cuando esto está abierto, tengo 12 voltios, ¿lo ven? Acá es 12 voltios. Cuando se conecta, ¿sí? Cae a 0. ¿Ven? 0. ¿Ven que cae a 0? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es poner masa en este lugar. ¿Correcto? Estoy poniendo masa en ese lugar y por eso circula la corriente. ¿Está claro ahí? Ya se va a desconectar y armamos una nueva sesión. Pero quiero especificar que en el momento que se conecta, la tensión cae a 0. No a 12, ni a 2, ni a nada. Cae a 0. ¿Lo ven al 0 acá? Después yo esto suelo preguntar en el examen de práctica profesional y la gente empieza a tirar la bronca que Breslin pregunta cosas raras. Cae a 0. Y durante el tiempo de inyección permanece en 0. ¿Correcto? Y acá, en este momento, termina la inyección. Y cuando termina la inyección, vemos que no va a 12 voltios como estaba antes, sino que sufre un transitorio debido a quién. Weber, ¿debido a quién? A la ley de Lenz. A la ley de Lenz. Esa es la respuesta que tienen que dar. Y ese transitorio decae en el tiempo hasta llegar de vuelta a los 12 voltios. Pero inicialmente vamos a tener un transitorio. Ahora observemos en el osciloscopio. Ahora, cuando inicie, después Jauregui. Pero hasta que se corte, observen la tensión que tuvo. 60 voltios. Eso es la ley de Lenz en acción. ¿Correcto? Bueno, ahora se va a cortar y ya volvemos con una nueva.